tu Brow Recompensa Mastercard y usala para todo. Banco República, nuestro banco país. Señoras y señores, bienvenidos a Charlamos en la Super Tarde. Charlamos. El lugar donde las conversaciones toman vida y los temas más interesantes cobran protagonismo. Charlamos en la super tarde. Ahora ponte cómodo y prepárate para explorar juntos las historias y opiniones que dan forma a nuestro mundo. A partir de este minuto, Charlamos en la super tarde. comencemos a charlar. Las 5 de la tarde, este espacio comenzó. Aquí estamos con Gustavo Bosta, charlamos con él del tren, ¿sí? Que nos trae un poco de nostalgia, ¿no? En el mes de la nostalgia hablamos de esto y le preguntaba sobre su apellido, me sonaba raro el apellido, el origen, pero desde ya les digo que no le voy a hacer la pregunta porque si no me hablan media hora del apellido y se nos va el programa. Osta es libanés. Exactamente. Y bueno, los árabes estuvieron 8 siglos en la península. Calculo que alguna combinación con Claro. la península hispánica deberá tener, pero bueno, sí, mi abuelo era libanés. Claro. Era libanés. Hay Un mucho inmigrante libanés, más. hay mucho libanés vinculado al comercio acá. Sí, el Uruguay, Brasil, Y en Argentina, general, ¿no? En general, es la tradición. Mi abuelo, que vivió en Paraguay, ¿no? ¿Verdad? Desembarcó en Uruguay, es una historia muy llamativa, porque desembarcó en Uruguay con un primo siendo adolescente, vivió por el interior de la Argentina y luego se afincó en Paraguay, donde obviamente desarrolló actividad comercial y ganadera. Ujú. Y bueno, allí vivió hizo su familia, cuando se casó con mi abuela, ahí nacieron mi padre y mis tíos. Luego mis tíos incurrieron en política. Mi padre llegó de vuelta al Uruguay, primero como diplomático, siendo muy joven, y luego quedó como exiliado. Así que, Y se de la quedó dictadura acá. de Stroessner en aquel momento. Así que bueno, pensó que iba a quedarse unos pocos años en Uruguay, y bueno, formó su familia acá, y aquí estamos, ¿no? ¿Verdad? Y quizás de ahí también nació un poquito el bichito de la política desde niño. Claro. Tu padre estudió medicina acá, ¿no? Sí, exacto. Fue médico. Ya había estudiado Conocido medicina médico. en Paraguay y vino muy joven acá, 23 años, como secretario de la embajada. Y luego que quedó exiliado aquí, mis tíos quedaron confinados, presos en Paraguay. Luego lograron escaparse, también es toda una historia esa. Se recibió de médico aquí, ginecólogo, cirujano, oncólogo, en fin. Hay mucha gente que, un vocacional de la medicina. hay mucha gente que nació con él, ¿no? ¿Cómo la gente recuerda Sí. el médico? A mí el me médico pasa. con el cual nacen. Me pasa normalmente que me encuentro con gente, algunos en el pasado ya con las que han sido pacientes de él. Hoy ya con los que nacieron con él y me lo dicen, yo nací con tu padre y demás. Y bueno, es una cosa linda porque uno ve ahí que uno se lo dicen con mucho afecto, ¿no? Claro. Mi padre era un hombre muy querido, un médico muy querido por sus pacientes, y bueno, son las cosas que uno dice con orgullo. Mi hermano también es ginecólogo ahora, siguió ese camino. Pero, Yo seguí por el otro lado. o sea, se respiraba un poco medicina en la casa. Exacto. No tanto política, no tanto actividad política. No, primero era dictadura. Sí. Sí, cosas de la medicina. Mi padre no era mucho de traer problemas de su trabajo a la casa. Para empezar, era que nacía gente, ¿no? Era Seguro. bastante interesante el... No, y era común ver que tu padre salía a cualquier hora. Eso Porque es lo verdad. llamaban, entonces... 3 de la mañana. Sí, y tenía que salir. Claro. Y porque había que, justo, ¿no? Digamos, las cosas funcionaban de esa manera. Y política, poca cosa, pero siempre escuchar eso del exilio, el exilio. Mucho paraguayo que venía al Uruguay, mi padre los ayudaba. Entonces tengo ese recuerdo. Mi profesor de guitarra, por ejemplo, se llamaba Mezquita, era otro paraguayo que había salido del Paraguay, y mi padre era muy solidario, los ayudaba, y en este caso, imagínate, le contrataba para que me diera clase de guitarra a mí, ¿no? Que yo era un desastre con esta voz, ¿no? Te imaginas que no podía cantar demasiado, pero hacía... Para la guitarra servía. La guitarra servía, y
Y bueno, ya te digo, el escuchar de la política era así, en esos casos. Mi tío era un poquito más aficionado a la política, más radical. Mi padre, la verdad que no. Y mi otro tío tampoco, que fue ingeniero, también se recibió ingeniero. Bueno, sos vicepresidente de AFE. Por eso hablamos hoy de hablar de los trenes y que trae un poco de nostalgia, es verdad. Hay mucha gente que nos estará escuchando que viajó en el tren o viajaba en el tren. O sea, como algo tradicional que hoy ya no existe. Todo eso, pero como que cobró fuerza en estos últimos años el tema del tren de carga, principalmente por el tema de UPM. Exacto. Sí, a ver, básicamente, históricamente era el transporte de pasajeros y transporte de carga. El transporte de pasajeros, bueno, funcionó hasta finales de los 80, donde ya había entrado un declive muy importante en el uso. No era un medio que había logrado mantener su nivel de uso que lograra justificar su mantenimiento, digamos, ¿no? ¿Verdad? Se podrá decir que, bueno, ¿por qué no se hizo una inversión más importante en aquel momento? La realidad es que en el correr de los años fue decayendo esa actividad de transporte de pasajeros, hasta que, bueno, eso dejó de funcionar, excepto algunas líneas, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy por hoy funciona Rivera Tacuarembó, dos frecuencias semanales, pero es algo testimonial y obviamente son negocios no rentables, digamos, ¿no? ¿Qué función cumple ese viaje de Tacuarembó-Rivera? Y bueno, hay gente que lo utiliza, maestros de escuela, hay un tráfico menor, Sí. pero tiene alguna relevancia. Pero es muy lento ese tren, ¿no? Es muy lento, sí. ¿A Y cuánto son va? ¿A cuánto va? Y 40, 30, 40. Pero es sostenido, ¿no? Sí, claro, no para a ningún lado. A no ser Es verdad. cuando en algunas zonas digamos, deben bajar un poquito la velocidad, generalmente esa es una velocidad media que es poca, pero digamos, y la línea que iba de Montevideo a 25 de agosto, la que pasaba por La Paz, La Piedra, Canelones, esa frecuencia, digamos, a pesar de que va lento, también era muy eficiente, porque también es sostenido, entonces en media hora uno podría estar en Las Piedras. ¿Pero es posible regresar al tren de pasajeros en el Uruguay? En líneas generales no. Luego que se descontinuó eso en los finales de los 80, gobernaron todos los partidos, digamos, y no hubo una rehabilitación del tren, digamos, de pasajeros. Sí, en la zona metropolitana, como te decía, alguna línea que va también a Empalme Olmos. Es decir, eso funcionaba hasta antes que se levantaran las vías para la obra del ferrocarril de UPM, como se llama, pero es el ferrocarril central. Sí. Pero se le llama, digamos, popularmente UPM, pero es ferrocarril central. Hasta antes de que se levantaran las vías, estas frecuencias eran utilizadas con algún nivel de uso, y ahora con las nuevas vías, bueno, hay que ver la forma en que se puede participar ahí, porque ya para que el tren pueda funcionar en las nuevas vías deben ser nuevos trenes, digamos. ¿Por qué? Porque los requerimientos de calidad, los estándares de calidad son mayores, y lo que hemos decidido es ver con el presidente actual, el doctor Pollack, es hacer un estudio para ver la viabilidad del negocio en la zona metropolitana para rehabilitar pasajeros a mediano plazo. Eso es a mediano plazo. ¿Qué sería metropolitana para que la gente Y entienda? llegar, por ejemplo, esta línea, llegar hasta una línea que llega hasta 25 de agosto en Florida, pero que pase por la zona de La Piedra, Paz, Canelones, O sea, la parte que va a Pando. Para que yo te entienda, a mí No la costa. no costa, pero que si yo quiero viajar o una persona que vive en Las Piedras, Sí, mucha gente, ¿no? Que Sí, trabaja sí, en claro. Montevideo pueda venir a trabajar acá en el tren. exacto. Pero un tren a 40 como el de Rivera, Bueno, si en las nuevas vías deberían ser otros niveles de calidad y velocidad. Pero eso requiere una inversión que hoy AFE no está en el corto plazo en condiciones de hacerlo, pero sí está previsto algunas líneas en la nueva vía, algunas líneas de pasajeros que veremos cómo se termina de definir en el mediano plazo. Cuando le llamo mediano plazo, te digo de aquí a un par de años. Sí. En el corto plazo ya es carga. Es la otra parte del negocio de ferrocarril, que en eso sí, AFE tiene el 51% de una sociedad que se llama SELF, que la tiene con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es decir, es la forma en la cual, a través de la cual realiza el negocio de carga. ¿Sí? Eso nosotros, desde que ingresamos en el 2020,
hemos logrado mejorar los números, pero como no están las vías funcionando, todavía es deficitario. Pero hemos bajado mucho eso. Lo hemos transformado a través de la incorporación de un cuerpo gerencial profesional y de calidad. Que, te doy un ejemplo, el año pasado habían perdido 107 millones de pesos, este año 40. Es decir, se bajó a la tercera parte, nada más que con un manejo de reorganización empresarial. Cuando empieza a funcionar el negocio de carga, la expectativa está en el mediano plazo, transportar cerca de las 900.000 toneladas, con la cual claramente van a haber beneficios. O sea, por primera vez desde que se fundó esta sociedad en el 2015, que siempre dio pérdida, la idea es que la estamos preparando para que pueda ser un factor de colaboración, además con el desarrollo del país, porque el transporte ferroviario es conveniente y eficiente para el transporte de determinada mercadería, básicamente arroz, cereales, combustible, soja, cemento. Acá hoy estamos transportando cemento desde Minas a Montevideo, ahí hasta Manga. Y en el futuro va a ser una forma de contribuir a lo que es el transporte y a bajar costos, digamos, para la producción, para el país, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que son mejor y más convenientes transportarla por ferrocarril que por camión, llamémosle. Sí. De esta manera. Y además, como la producción del país aumentó por 4 en estos últimos 15 años, también las carreteras están un poquito saturadas, ¿no? Están bastante saturadas, principalmente en madera, ¿no? En madera, si no va por la Ruta 5. Claro. Está un poco, ¿por qué? Porque el retraso que hubo en la puesta en funcionamiento de la nueva vía hace que también la producción de UPM empiece a salir en camiones. Claro. Y eso, hay que ir por la Ruta 5 para ver lo que es un castigo, ¿no? Sí, realmente es muy malo, muy malo. Muy malo. Ahora esa vía de la Ruta 5, o sea, la vía de Durazno-Montevideo, va a ser una vía donde el tren va a ir más rápido, es un tren más ágil. Sí, claro. ¿A cuánto va ese tren? Y está previsto que ese tren pueda andar a 80 o 100 kilómetros por hora. Y va a haber mucho tren ahí, ¿no? Sí, son 7 y 7, 14 frecuencias por día, nada más que de carga de celulosa. Solo para celulosa. Que es, que va a ocupar la mitad de la capacidad de la vía. La otra mitad queda libre, que hay la empresa que tiene AFE, u otras que puedan surgir, también vendan carga, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero nada más que lo que es el tránsito, de lo que es las locomotoras de la empresa que le transporta a UPM, son 7 días y 7 vueltas por día. Claro. Quizás al principio no sean 7 y 7, pero está previsto ese nivel, ¿verdad? ¿Pero a las otras empresas le conviene ir por tren? ¿Es mucho más barato o es y un poco... para determinado tipo de mercadería, sí. ¿Sí? Sí. Combustible, por ejemplo. Sí. Para tener una idea. Pero madera, por ejemplo. Para otras zonas, arroz, digamos. ANCAP es un buen cliente de AFE. Y ahí es la parte de cemento. Pero estamos haciendo un estudio a fondo para ver las posibilidades de negocio en todo el país para el transporte de carga hacia Montevideo. Porque no solamente está la línea esta que va de Montevideo a Rivera. Hay otra línea que llega a la altura de Chamberlain, se llama, pero Florida, Tacuarembó, y agarra para el lado de Paysandú, y luego sube hasta Salto. Lo que es la red ferroviaria. La ¿no? red ferroviaria. Bueno, es esa parte de la vía que falta... Increíblemente la administración anterior dejó una parte hecha de la vía que no tenía conexión, ni con el inicio ni con el final. Es decir, unos kilómetros de vía en la mitad de la nada. Es como la carretera del sur de Argentina, ¿no? Y es como, es como que como que nosotros querramos hacer una carretera. Sí. Vamos a una carretera de Montevideo a Piriápolis y resulta que la parte de Montevideo Atlántida no está hecha y solo hacemos de Atlántida a La Tuna y de La Tuna hasta Piriápolis. ¿Pero por qué quedó así? ¿Por falta de porque plata? dicen que calcularon mal. Entonces es una cosa de loco. Pero arrancaron por 126 millones. Claro. Y quedó una conexión que va de Tres Árboles a Chamberlain, ¿se llama? ¿Cuánto costó esa obra? 126 millones de dólares que están ahí tirados. Muchas veces hablamos de la Antel Arena y todas esas cosas, muchos millones, pero a veces como hay algo como las vías están más lejos, no se habla. ¿No? 126 millones es mucho dinero. Mucho, fue dinero que vino del Mercosur. En fin, quedó una parte que hay que terminarla. Y este gobierno está intentando a través del Ministerio de Transporte terminarla porque es la forma que se pueda llegar de Salto
hasta el puerto de Montevideo. Y de esta manera ver cómo trasladar carga desde el litoral argentino, Paraguay o eventualmente Bolivia, Sí. hasta el puerto de Montevideo. Es decir, camiones que lleguen hasta Salto y ahí se hace un pasaje. Ese acuerdo que hablaban de Paraguay, ¿hasta dónde piensan traer la carga por barco los paraguayos? Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver mucho con lo que es el río Uruguay y las crecientes, y hay momentos del año en que no se puede transportar por el río Uruguay, lo cual de alguna manera alimenta más la posibilidad de que el transporte de Paraguay sea en camiones hasta Salto y de allí en tren hasta Montevideo. Por eso es que nosotros vemos una gran oportunidad allí de negocio, no solamente con esa carga internacional, sino carga de esa parte del país. Después está la otra línea que va a Río Branco. Fomentar la vía, Hay que terminarla. La vía a Salto. Sí. ¿Cuánto queda? Y quedan 80 kilómetros desde Queguay a Salto y 20 más en la conexión de la vía central hasta Tres Árboles. ¿Y eso en cuánta plata? Y arriba de 100 millones de dólares. Es mucho dinero, pero claro, es justo donde viene Pero la ahí hay exportación negocio. paraguaya y todo eso. Y va a haber negocio. Lástima Claro. que esto no se hizo en su momento de la mejor manera para que pudiéramos ya estar de alguna manera pensando en cómo en el momento actual trasladar cuando la vía esté hecha, la vía central. Porque todo eso termina la vía que va a Montevideo. La vía central Sí. que todavía está levantada, que está al punto de terminar. Después está la vía que va a Río Branco, que ahí la idea es arroz, también hay que mejorarlo un poco. Y después está la línea que va a Minas, que ahí básicamente es cemento de la planta. ¿Por qué se dejó estar el tren? ¿Por qué se dejó estar en esos años la carga a través del tren? Bueno, a ver, hasta el año, la carga histórica del tren, en su mejor momento, y estoy hablando de los años 40, 50, el tren cargaba 1.700.000 toneladas. Es verdad que eso decayó hasta llegar a 770.000 toneladas los años 70, pero luego levantó. ¿Toneladas de qué eran en esa época? ¿De granos? Bueno, sí, generalmente son porque ahí ya commodities, no había- pero en algún momento también hubo ganado, había... Es verdad que había ganado. Pero no había madera. No, Claro. no. Pero había 1 millón, a ver, un poquito Ustedes menos. miran El peor siempre- momento fue 770.000 por ahí. Luego creció un poco. Y hasta el año 2004, AFE cargaba 1.200.000. El tema es que en estos últimos 15 años la caída fue sostenida. Sí. Y se llegó al mínimo histórico en el año 2000, antes del levantamiento de las vías. 2018, 400.000 toneladas nada más. ¿Pero qué pasó? Porque Y no se había perdieron tren. clientes. No, había clientes. ¿O el camión era más barato? Bueno, en algún momento habrá sido así, pero lo que es claro, a ver, el tema es también que hubo una pérdida de confianza. Porque, a ver, el tren sí es más barato, pero cuando vos está garantizado el cliente de que sale a tal hora y llega a tal hora. El tema es que hubo y eso es bueno reconocerlo, hubo una pérdida de confianza en los operadores, en los clientes, en los empresarios. ¿Por qué? Y porque había a veces incumplimientos, quizás en algunos casos problemas sindicales. Claro. Entonces, ya al final la ecuación económica, entonces, valía la pena de utilizar el camión y no el ferrocarril. El camión no tenía esos problemas. Y que era más caro, pero bueno, cumplía. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó a partir del año 2015 que se creó Self? Cuando se crea Self, había 13 clientes. AFE tenía 13 clientes. Pero se empezaron a perder en estos últimos años. Y en pocos años quedaron 2. Entonces, un mal manejo empresarial, quiero decir. Entonces, la carga, que en el 2004 era de 1.200.000 toneladas, en el 2018 cayó a 400.000. La menor carga en toda la historia del tren. Ahora nosotros estamos tratando de revertir esa situación, preparándonos de una manera eficiente, profesional, para que cuando las vías estén funcionando, AFE pueda participar con Self, con la empresa que tenemos, y volver a recuperar confianza. Pero el tema de la confianza es aquello de que la confianza sube por la escalera y baja por el ascensor. Claro. El día que tenés un problema, perdés confianza. Bueno, pero en este nuevo proyecto que estamos trabajando, y a nosotros nos gusta utilizar la palabra proyecto en el sentido real que tiene. El proyecto es ir hacia adelante, ¿no? Proyectar hacia adelante. Estamos lanzados pensando en que lo podemos hacer. No utilizamos la palabra en sí porque de manera
digamos, sin darle el contenido que realmente tiene. Estamos convencidos de que se puede, que AFE tiene un papel para jugar en el mercado de carga y que, bueno, y la competencia que se abre también ayuda a generar las condiciones internas para que los funcionarios que están llevando adelante la tarea sepan de que un cliente ganado es muy importante, un cliente perdido va a haber otro que lo haga, ¿no? Claro. Ahora, yo cliente de AFE, ¿vale la pena volver a trasladar mi carga a través del tren? ¿O esto es bueno un tiempito y después vuelven los problemas de paralizaciones, de atrasos? Porque para muchos productos el atraso es pérdida, ¿no? Es pérdida. Nosotros estamos trabajando para ganar credibilidad y confianza nuevamente. En eso hemos hablado, obviamente, también con el sindicato, que sabe y tiene plena conciencia de que AFE estuvo al punto de cerrar. Digamos, ¿no? Ellos mismos lo denunciaban en su momento. Venían de una relación muy conflictiva con el gobierno anterior. Es más, en estos días a Self, a AFE, digamos, pero la empresa Self, nos notifican de que desde el Ministerio de Trabajo, donde hubo en su momento una denuncia por digamos, no respeto de la actividad sindical, donde realmente tenían razón. O sea, el Ministerio le da razón en que un conflicto muy importante que se generó en la administración anterior derivó en persecución sindical y demás, cosas que uno ni hubiera ni pensado que hubieran existido en gobiernos del Frente Amplio. Claro. Pero existieron. Bueno, ¿qué es lo que estamos tratando nosotros ahora? Tener una actitud y una relación civilizada, pero generando confianza, actuando con seriedad, profesionalismo y diciéndole, muchachos, si no hacemos las cosas bien, si no actuamos de manera profesional, cuando se levante la vía y empecemos a trasladar, bueno, cliente que consigamos, si por alguna razón sindical mal justificada hay algún problema, entonces se va a perder el cliente y eso va a derivar en que algún día, bueno, alguien sostenga que habría que terminar con AFE, ¿no? Claro. Nosotros pensamos que no, estamos jugando en ese proyecto porque pensamos, pero no por un capricho, porque pensamos que el mercado no puede dejar tampoco únicamente la carga en manos de una sola empresa. Entonces es bueno que AFE esté, pero trabajando de manera eficiente, con reglas de juego claro y sabiendo que si le va bien y si le va mal, bueno. Sí. Osta, yo entiendo la parte de que el negocio ahí está en la carga, ¿no? En el traslado de madera, de granos, Combustible. o el combustible, lo que sea, o en CAP. Pero mucha gente se pregunta por el tema de los pasajeros. Yo no sé, ¿es nostalgia o hay una necesidad como país de tener trenes, al menos que unan las principales ciudades? Porque uno ve cualquier país del mundo y tiene un tren que funciona, ¿no? Cualquier ciudad, mejor dicho, medianamente importante, tiene un tren que funciona. Sí, sobre todo Europa. Europa tiene un volumen de población en un espacio, digamos, relativamente chico para la población, que justifica de alguna manera la rentabilidad del negocio. No así en otros lugares. En Uruguay, claramente, volver a reconstruir una red de pasajeros como existió en los años 50 es imposible. Hoy. Imposible. Sí, es imposible porque, a ver, lo podés hacer pero un costo muy grande. Y eso es, no. Por lo menos hasta el momento, luego que han gobernado todos los partidos políticos importantes, nadie lo ha sugerido volver a restablecer. Sí, y estamos ahora pensando en eso en la zona metropolitana sur, donde existe el volumen de gente suficiente como para que pueda hacer un negocio. De la misma manera que hay una empresa privada que presentó un proyecto para la costa. Sí. Está hablando de una inversión de $500 millones, ¿no? ¿Verdad? Y eso está en el Ministerio de Transporte. Pero no es AFE. No es AFE. Es una empresa privada que lo plantea en el Ministerio de Transporte, que lo está evaluando y está a consideración del Ministerio y de las intendencias, de Canelones y de Montevideo, para ver la forma en que se puede. Y calculo de que si está presentado por una empresa privada con los números bien hechos, tendrán su proyección de su proyecto de negocio, su plan de negocios y una proyección de un flujo de ingresos que lo haga rentable. ¿Pero tiene que ver con las empresas que ya se dedican al transporte carretero?
No sé. No, Yo no tengo conocimiento profundo de esa propuesta, pero bueno, es una propuesta. También la Unión Ferroviaria, vamos a decirlo, presentó un proyecto alternativo que no sé qué nivel de análisis y técnico tiene de fondo, pero bueno, es una propuesta que está sobre la mesa. En todo caso, esta propuesta de privado son 500 millones de dólares, ¿no? Ujú. Es decir, y una cosa es que también, si es un emprendimiento privado nos parece, yo qué sé, eso lo verá el ministerio, es una cosa. Otra cosa es que si el Estado va a poner 500 millones de dólares para hacer un negocio de este tipo, ¿no? Pero las otras vías, Como lo que pasó con la vía central. bueno, la vía central, Es el Estado el que pone. sí, exacto, y cobra un canon. Sí, esa es otra historia, porque ese fue, bueno, ahí se abre otro capítulo de análisis de los pormenores y de algunas cláusulas que tuvo ese contrato, con las cuales se encontró este gobierno al asumir y que fueron realmente insólitas, ¿no? Yo digo voy a recordar una, A ver. y te digo como abogado además. Había un artículo por el cual el Estado debía en 10 días darle garantizar todo, digamos, el trayecto de la vía a la empresa, ¿no? ¿Verdad? Para que empezara a construir. Y eso es materialmente imposible, porque las expropiaciones se pensaban que eran 200. Bueno, al final terminaron siendo más de 1000, y en 10 días no se puede hacer ninguna. Claro. Bueno, entonces, esa cláusula dejó en incumplimiento al Estado uruguayo en el día 11. Yo no sé a quién se le ocurrió o le pasó por la cabeza firmar un contrato con esa cláusula. Y la cláusula de finalización de la obra también tenía una fecha. Bueno, sí. Eso, sí, que se sabía que no se llegaba, ¿no? Pero esto retrasa, esta cláusula retrasa todo el proceso. Porque si vos en 10, todo partía de la base que en 10 días se podía empezar a construir la vía. Y eso es imposible. Porque los trámites de expropiación son largos, no son cortos. Y hubo que salir un esfuerzo. Entonces, eso retrasó, digamos, y generó negociaciones todos los días. Aún hoy se está negociando. Repito, eso no está en la órbita de AFE, está en la órbita del Ministerio de Transporte. Claro. Pero aún así se ha sacado adelante ese proyecto. ¿Por qué? Porque el Estado uruguayo asumió una responsabilidad. Y más allá del cambio de gobierno, es un tema de responsabilidad como país cumplir con los compromisos. ¿Cómo está la relación con el sindicato ahora? Vos Bien. decías que con el Frente estaba un poco... o con el gobierno anterior al menos. Sí, con el gobierno anterior. Estaba un poco complicada la mano. Sí, ¿Y cómo increíble. está ahora? Bien, razonable. ¿Cuántos funcionarios son? 340. 340. Sí, 40. Es poco funcionario, ¿no? Poco. Bueno, ahí también hubo un proceso de... A ver, en el año 2004 había 1100, nosotros tomamos la empresa con 440. Es decir, también ahí hubo digamos, fue un hecho raro el de AFE, porque durante los 15 años del gobierno anterior, que respondían a un partido político que era el Frente Amplio, la cantidad de empleos públicos en el Estado aumentó en todos lados. Sí. Llamativamente en AFE fue debe ser los pocos lugares donde bajó de manera exponencial, de 1050 a 440 cuando ingresamos nosotros. Es decir, cuando nosotros ingresamos ya había tareas que estaban bajo la responsabilidad de AFE, que muchas veces con el personal que había era imposible llevar adelante. Y, por ejemplo, el mantenimiento de vías. Por eso el año pasado, en la rendición de cuentas, eso lo pasamos al Ministerio de Transporte. ¿Por qué? Porque hay que ir rápido, porque luego de que las vías estén funcionando y UPM empieza a transportar la celulosa de UPM, va a haber un relanzamiento del tema de carga y va a haber que actuar rápidamente con las otras vías. Entonces AFE no lo podía hacer con el personal que tenía, Claro. que además está todo por jubilar, ¿no? Esos trenes de UPM son con personal de una empresa particular. Una empresa particular. No tiene nada que ver el funcionario de AFE. Nada. Y los otros trenes, porque la otra mitad, digamos, de los viajes de carga, ¿va por esa otra empresa también? No, el 50%, Ahí va por AFE. Bueno, el 50% restante del uso de la vía, es decir, va a aparecer, para utilizar números grandes, de 4 millones de toneladas que puede cargar la vía, 2 millones tiene UPM con el tema Sí. de la celulosa y quedan libres 2 millones. En esos 2 millones, eventualmente también esta empresa que le transporta a UPM podría competir, pero en principio está focalizado en eso, y AFE, a través de SELF, va a tratar de utilizar en lo que pueda los servicios del uso de esa vía, para lo cual, por ejemplo,
vamos a comprar una locomotora después de 25 años. O de no sé cuántos años. Pero una locomotora de que Nueva. Cero. ¿Para qué? Para poder jugar en la vía central. Para que te hagas una idea, para que veas la locura que fue AFE. En estos últimos 15 años se gastaron $25 millones en servicio de vigilancia para cuidar un patrimonio que no se tiene muy claro cuál es. ¿No? Aumentó de manera exponencial ese gasto, rarísimo. Sí. En el 2004 se gastaban $170.000 por año y se llegó hasta más de 2 millones. Pero no, es decir, en 15 años se gastaron $25 millones en servicio de vigilancia y no se compró una locomotora nueva. Nosotros vamos a comprar una nueva. Y el resto de las que tenemos, tenemos una ventaja, pero el resto de las vías, que no son tan nuevas. Bueno, ahí vamos a andar bien con las que ya tenemos. Pero vamos a empezar por una y eventualmente podrá haber una segunda. Es decir, estamos haciendo una apuesta. Bien, te dejo la última. Dale. ¿En qué quedó lo de así comes la torta de Esta cumpleaños torta del programa? espectacular que tengo allí, tremendo. ¿En qué quedó el tren de los pueblos libres? No, eso es increíble. No, eso es increíble. ¿En qué está ahora el tren? Y lo único que quedó el tren de los pueblos libres es una deuda que le quedaron debiendo $15.000 a AFE. Increíble, Para de combustible. ¿Cómo una deuda? Una deuda, quedó el combustible, el pago del combustible de toda esa, yo no sé cómo calificarlo, ¿no? Sí, de proyecto. De ese proyecto, entre Sí. comillas, ¿no? Es una locura todo eso. Al final lo debía pagar la Argentina, la empresa argentina, digamos, ¿no? Pero cargaban acá, a cuenta. Claro. Y quedaron $15.000 de deuda, ¿no? Hay que ver el ¿Pero expediente. nunca lo pagaron? No lo pagaron. Y uno surge del expediente que se llamaba por teléfono, se mandaban mail, no le contestaban. Y yo digo, una cosa un abuso casi, ¿no? Sí. Pero eso fue toda una experiencia insólita y bueno, quedó para una cosa media bizarra, ¿no? Pero al final, el resultado es que AFE quedó con un clavo de $15.000 de combustible que no le pagó. Igual es poca plata si lo comparás con otros números que manejaste. Sin duda. Que la verdad que son pornográficos ya prácticamente. No, a ver, $25 millones de seguridad, luego se compraron 2 camiones por $800.000 que no funcionaban. No, tremendo. Yo qué sé, bueno, estamos en otra cosa. Sí, Gustavo Osta, vicepresidente de AFE, conversando con nosotros de la realidad del tren aquí en nuestro país. Un gusto. Un gusto ahora para lo mí. dejamos allí con la torta de cumpleaños. Muchísimas gracias y felicitaciones por estos 4 años que arrancaron en la prepandemia, pero que lograron sobrellevar la pandemia. Qué posito ese, ¿eh? Exacto. Qué Y posito. bueno, eso lo único que muestra que acá hay muchas ganas y mucho talento. Bien, Muchas gracias. Gustavo Osta, entonces, con ustedes cerramos este charlamos en el día de hoy. Charlamos en la Supertarde fue una presentación de Banco República. Pedí tu Pro Recompensa Mastercard y usala para todo. Banco República, nuestro banco país. Gracias a todos. Mañana volvemos a las 3. Quiero agradecer primero a la audiencia por bancarnos en estos 4 años, en esta locura que comenzó un 19 de agosto del 19. Allí con Zurita, con Marfetán y con Juan Antonio en los controles y por supuesto que se extendió con mucho más gente, por supuesto. Y agradecer también a la radio que nos dio la oportunidad de salir al aire como medio para todo el territorio nacional, la radio con más potencia de nuestro país. Y también a los avisadores que nos bancaron desde el primer día, algunos se sumaron más tarde y que, como lo decía Osta hace poco, el tema de la pandemia nos bancaron también en momentos muy complejos para el programa, para la radio en particular, para los medios de comunicación, donde muchos comercios cerraron y ahí también hubo un empuje importante de nuestros avisadores. Primero que nada, el saludo grande a la audiencia, a la radio, a los avisadores y a toda la gente que hace que cada día la Supertarde esté al aire de 15 a 18 horas aquí en Oriental, 7:70 AM y también en nuestro YouTube, @la Supertarde. Hasta mañana, que pasen bien. Supertarde se va, pero siempre estará. Presentó Cotton Flor,